Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana para abordar estos temas tan importantes a pesar de este clima que nos ha pegado de sorpresa, ¿verdad? Le doy muchas gracias a la maestra Marta Torres por acompañarnos esta mañana también. Y como ya estuvo ayer aquí, creo que leyeron tu currículum ayer también. ¿Sí? Pero vamos a repetir lo más importante. Tiene máster oficial por la Universidad Autónoma de Madrid y su especialidad es todos los temas relacionados a género, violencia de género, atención a mujeres. Es consultora internacional en derechos humanos y género, violencia de género y trata de personas. Especialmente este último año ha estado como consultora internacional de la Comisión Unidos contra la Trata y nos ha apoyado muchísimo a impulsar el tema y a enfocarnos en la aplicación de los temas de género a este tema tan importante que nos ocupa el día de hoy. Trabajó por bastante tiempo en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en Madrid como coordinadora del programa de violencia de género, coordinadora del punto municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género y programas de atención a víctimas, prevención y sensibilización, y como coordinadora de la puesta en marcha de políticas y programas en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. También trabajó en el Gobierno Autónomo de Madrid como asesora experta en género, derechos humanos y relaciones institucionales internacionales, como responsable del programa de los programas europeos de trata de mujeres, violencia de género y derechos humanos, implementación de actuaciones para la puesta en marcha del tercero y cuarto plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del Gobierno Autónomo de Madrid y responsable del programa sobre prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual. También trabajó en la Cruz Roja de París como responsable de misión internacional. También ha sido docente en la Universidad de Madrid y tiene varias publicaciones relacionadas al tema de violencia de género, igualdad y trata de personas. Le damos la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, damos gracias también a la maestra Nuria Hernández, que nos acompaña ya aquí. Qué bueno que llegaste con bien, con este clima. Desde Michoacán viene, así es que sí, agradecemos que haya llegado a tiempo para acompañarnos en este tema tan importante. Y yo creo que, bueno, cada vez se visibiliza más el tema de trata de personas y se vuelve un tema central en todas las políticas públicas, no nada más de nuestro país, pero globalmente, ya que es realmente un flagelo, un crimen que es transnacional, es globalizado y que nos involucra realmente a todos. No es un tema que podemos poner como de lado, pero especialmente es importante que conforme vamos visibilizando más la complejidad de este delito, cada vez más vamos comprobando que este es un delito que tiene al centro de todos sus problemas la violencia de género. Y entonces es muy, muy importante que escuchemos estos dos temas el día de hoy, porque son centrales para poder abordar el tema de manera efectiva. No podemos dejar a un lado la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos cuando abordamos el tema de trata de personas. Les pido toda su atención para nuestra amiga la maestra Marta Torres Herrera. Muchas gracias, Rita. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Soy muy consciente de las dificultades, de las inclemencias del tiempo y del tráfico. Así que, otra vez, gracias también por venir aquí a escucharme en el día de hoy. En el día de ayer hablamos de la trata como un fenómeno complejo, global, con muchas aristas. Hablamos de trata como fenómeno, porque no es un único. La trata no es blanca ni negra, la trata son muchas tratas, son muchas circunstancias, son muchas formas de explotación, son muchas víctimas y son muchas características diferentes de las víctimas. Ayer abordamos la trata, sobre todo,
desde una perspectiva de derechos humanos, que es una perspectiva justa y necesaria, pero no es la única. Hoy vamos a abordar la trata desde una perspectiva también muy importante y muy necesaria para poder entender este fenómeno que ya hemos dicho es complejo, difícil de entender, difícil de visualizar y, por tanto, difícil de tratar y difícil de atacar. Por eso es tan importante que hoy hablemos en el día de hoy de la perspectiva de género. Y tenemos que decir que el sexo biológico de las personas, tradicional e históricamente, ha sido un factor determinante en el sistema de discriminación de las mujeres. Ha sido un factor determinante para que las mujeres nos hayamos visto históricamente en unas circunstancias de inferioridad, de no reconocimiento de los derechos en situación de igualdad con respecto a los hombres. Y esto es muy importante. Es muy importante que tengamos en cuenta esta discriminación histórica para entender también el fenómeno de la trata. Ayer hablaba la doctora Paredes de la Revolución Francesa y tenía toda la razón del mundo. Hobbes, Locke, Rousseau, los padres de la Revolución Francesa, Rousseau en su famoso Contrato Social, donde denuncia una sociedad injusta y desigualitaria, declara que todos los hombres nacen libres e iguales y que así debe de ser la sociedad. Ay, pero caramba, dice de todos los hombres. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Se le olvidó a las mujeres? Las mujeres la mitad de la población mundial, no un colectivo de unas cuantas personas. La mitad de la población mundial. Pues no se le olvidó. No se le olvidó a ninguno de todos estos ilustrados. Y claro, tenían que justificar políticamente por qué no incluían a las mujeres dentro de este nuevo contrato social por la igualdad. Es que es muy fuerte. Bueno, pues ellos lo justificaban por la inferior condición natural de las mujeres. O sea, ellos recogían el postulado aquel del derecho romano que hablaba del imbecilitas sexus. O sea, a las mujeres éramos el imbecilitas sexus, que no solamente éramos inferiores biológicamente, físicamente, sino también racionalmente. Esto es muy fuerte porque los ilustrados por la igualdad siguen recogiendo este postulado. Y así en la Declaración de 1789, como dijo ayer la doctora Paredes, se declara la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, las mujeres estamos excluidas de la igualdad. Esto es muy importante porque tenemos que entender qué es el sistema sexo-género. El sexo es lo que biológicamente nos es atribuido a todos y a todas. Es algo que no podemos elegir, nacemos con ello. Pero el género es otra cosa. El género es una construcción social que, basándose en una diferencia biológica, atribuye a hombres y a mujeres roles diferentes, creencias diferentes y expectativas de actuación y de vida diferentes. Pero no solamente son diferentes, sino que además son desiguales. Es decir, se les atribuye más derechos, más garantías, se le atribuye superioridad al hombre frente a la mujer. Y además el sistema género es un sistema que cambia, como dicen las Naciones Unidas. Los valores atribuidos a un sexo y a otro a través del género cambian históricamente. No es lo mismo los valores que a lo mejor tenían las mujeres y los hombres en el siglo XV a los valores que podemos tener ahora en el siglo XXI. Pese a eso, sigue habiendo desigualdad. Y esto es importante. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque el género marca nuestras vidas. El género atraviesa toda la sociedad y atraviesa las leyes y atraviesa la economía y atraviesa la cultura y atraviesa la política. Y por eso esta perspectiva nunca podemos dejar de tenerla en cuenta. Porque la perspectiva de género nos ayuda a comprender mucho mejor nuestra sociedad,
nos ayuda a comprender las relaciones entre los hombres y las mujeres. La perspectiva de género nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a comprender el fenómeno de la trata. Nos va a ayudar a comprender por qué hay muchas más víctimas de trata que son mujeres y niñas que hombres y varones. La perspectiva de género también afecta dentro de la trata de manera diferenciada a mujeres y a hombres en una situación similar de desigualdad económica, de desigualdad incluso educativa, entre hombres y mujeres que son posibles víctimas, potenciales víctimas de la trata. Las mujeres todavía son más vulnerables que los hombres. ¿Por qué? Porque son mujeres. Y esto lo tenemos que tener muy claro. En una situación de, digamos, igualdad en la desigualdad, no existe esa igualdad en la desigualdad, porque el hecho de ser mujer es un factor extra de vulnerabilidad. Y esto lo tenemos que tener muy presente. Finalmente, desde la perspectiva de género, vamos a poder trabajar y poner en marcha políticas, leyes en materia de trata que van realmente a trabajar hacia una cultura. Hemos dicho que el género es una cultura, una construcción cultural, hacia una cultura de igualdad, pero de igualdad real y efectiva, hacia una cultura de no violencia en ninguna de las formas, hacia una cultura de paz. No es posible la paz mientras haya discriminación contra las mujeres. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Y ya hemos dicho que es que la trata no es inocua en términos de género. Existen datos muy claros, por ejemplo, el informe de la Organización Internacional del Trabajo, que se llama Ganancias y Pobreza, Aspectos Económicos del Trabajo Forzoso, que reconoce que la explotación sexual es el principal objetivo de la trata. El 53% de los casos detectados de trata en el mundo corresponden a explotación sexual, seguida del trabajo forzoso, que es un 40%, extracción de órganos 0,3% y otros tipos de explotación 7%. Pero es que según el informe mundial sobre la trata de personas de UNODOC del año 2012, entre los años 2007 y 2010, el 60% de las víctimas de trata en el mundo detectadas fueron mujeres. Si además tenemos en cuenta a las niñas que fueron detectadas como víctimas de trata, la proporción femenina asciende al 75% del total de las víctimas. Y no solamente eso, sino que además la mayoría de los delincuentes involucrados en este negocio, dice este mismo informe de UNODOC, las 2/3 partes de las personas sentenciadas por trata en el mundo eran varones. ¿Esto qué quiere decir? Que las cifras hablan por ellas mismas. Algo tiene que decir el género en términos de trata. Esto lo tenemos que tener muy claro. Entonces, una vez que hemos hablado un poquito del género, hemos hecho esta introducción al género, vamos a analizar la trata desde la perspectiva de género. Y yo les voy a pedir que en el día de hoy nos pongamos estas gafitas, que se llaman como del género, porque cuando nos ponemos estas gafas la realidad es diferente. Lo vemos de otra manera. Y lo vamos a poner con ejemplos. Y me gustaría trabajarlo con ustedes, a ver cómo se puede ver la trata desde una perspectiva de género que es tan importante. Ayer dijimos que la trata es una forma contemporánea de esclavitud. Y es que lo es. Efectivamente. Pero ¿por qué es una forma de esclavitud desde la perspectiva de género también? Nos acordamos que la trata empezó históricamente relacionada con las mujeres. La trata tiene que ver con los conflictos bélicos. Las mujeres éramos entregadas como botines de guerra a los ganadores como compensación.
La trata de blancas, las mujeres blancas, lo decíamos ayer, eran enviadas a países árabes, asiáticos, como concubinas o como esclavas sexuales. La trata fue una organización instaurada por los hombres, para los hombres y para explotar mujeres. Perspectiva de género. Y no solamente eso, sino que la trata, lejos de desaparecer, se ha incrementado. En la época de la esclavitud, llegó a haber un máximo de 12,5 millones de esclavos y de esclavas. Hoy, las cifras hablan entre 27 y 45 millones de esclavos en el mundo, mucho más que en la época de la esclavitud. Todavía tenemos mucho que hacer en este sentido. La trata también es una forma extrema de violencia de género. Claro que lo es, porque la trata es el sometimiento de una persona a otra para explotarla con los fines que sean. Y el instrumento principal del sometimiento es la violencia. ¿Cómo se somete a una persona? Con violencia. ¿Y cuáles son las personas mayoritariamente afectadas por la trata? Las mujeres y las niñas. ¿Cuál es el instrumento principal al servicio de la trata? La violencia de género. Perspectiva de género. ¿De acuerdo? Y la violencia de género, como dijo Liz Kelly en el año 1998, habló del continuum de la violencia. ¿Qué es esto del continuum de la violencia? La violencia de género se produce desde el minuto cero en que una mujer es apresada, secuestrada, engañada, para ser tratada posteriormente hasta el momento último de la explotación. Es una violencia continuada, fuerte, severa, invisible. Y me pueden decir ustedes, oye, no, las mujeres, por ejemplo, aquí en México, que son enamoradas, no todo lo contrario. Al principio lo que se hace es quererlas mucho, tratarlas como reinas para que se sientan perfectamente bien y seguras, para luego ya sí utilizar otros métodos violentos. No, la violencia está desde el minuto cero, porque están siendo manipuladas, porque se está jugando con sus sentimientos y con sus emociones y con su vulnerabilidad para luego ser explotadas. Luego lo veremos. Los síntomas de la violencia, las consecuencias, las secuelas de la violencia en la salud de las mujeres es tremenda, porque es una violencia continuada, una violencia severa, una violencia estudiada. Cuanta más violencia, menor capacidad de reacción y mayor deterioro físico y psicológico. Por eso es tan importante que esta violencia se visibilice, se le ponga palabras, nombre, apellidos. Las mujeres en la trata pueden ser compradas, vendidas, usadas, abusadas, secuestradas, engañadas, humilladas, quemadas, maltratadas y finalmente destruidas. Estas son las técnicas de la trata. Y esto, señores y señoras, es violencia. Y la violencia de género utilizada en la trata abarca todas las formas de violencia que podamos conocer. La física, por supuesto, la psicológica, que también lo acabamos de ver, no hablemos de la sexual. ¿Cuántas mujeres en situación de prostitución o de explotación sexual tienen dificultades para mantener relaciones sexuales normalizadas con parejas normalizadas? Pues la inmensa mayoría. Porque hay una distorsión y una disfunción sexual producida por el ejercicio de la prostitución que las impide luego mantener relaciones sexuales normalizadas. Por supuesto, la violencia patrimonial. Se le retira cualquier posibilidad de tener patrimonio propio. Se le retiran los documentos. Se le retira la identidad. Una de las características de las personas en situación de trata es que son personas sin identidad. Son mujeres sin identidad. Se les cambia hasta el nombre. La violencia económica. Claro. Se les retiran los ingresos.
Son máquinas de producir dinero, pero no de guardarlo. El dinero es para otros. Y también muchas otras violencias, como por ejemplo la de los medios de comunicación, la violencia mediática, esa imagen sexualizada, esa objetivación sexual de las mujeres a través de los medios de comunicación, de Internet e incluso de las redes sociales. ¿Esa imagen qué es lo que propicia? Esa imagen nada más que propicia es esta cultura patriarcal, esta imagen patriarcal de la mujer como objeto, de la mujer como posible objeto que puede ser comprado y vendido, como objeto de deseo sexual. Esto es una violencia mediática. Esto es una violencia muy simbólica. Y, por supuesto, la violencia institucional. Una vez que las mujeres son rescatadas, se encuentran frente a todos los obstáculos, y sin ser rescatadas, de acceso a la justicia, de acceso a los servicios de sanidad. Se encuentran contra una violencia social, una violencia simbólica, que no entienden nada de lo que les está pasando, que no la comprende, que no se solidariza y apoya la causa, al revés, que les dice, muchas de estas personas están aquí porque quieren. La intolerancia social, la falta de comprensión, también es una falta tremenda, también es una forma tremenda de violencia contra las mujeres. Y esto no lo podemos olvidar. Y luego, por supuesto, esto que Luis Bonino dice, los micromachismos. Esto es lo más complicado de todo, porque ¿qué es esto de los micromachismos? Esto es esta violencia tan pequeña, tan sutil, que todas las mujeres sufrimos casi a diario y que no somos ni conscientes. Estas miradas cargadas de deseo, estas risas o chistes que se pueden hacer utilizando a las mujeres como pretexto, pero en el fondo insultándolas. Estos micromachismos generan este imaginario popular todavía de la mujer está por un escalón por ahí debajo. Y a quien más le interesa que esta cultura patriarcal se siga expandiendo es a los tratantes, a los explotadores. Porque mientras haya en el imaginario popular, en la cultura popular, esta conciencia, esta creencia de que el cuerpo de las mujeres se puede comprar, habrá negocio. Mientras haya esta conciencia, habrá negocio. Cuando cambie esta mentalidad de los cuerpos de los seres humanos, de las personas, no se pueden comprar ni vender, y los de las mujeres tampoco, ¿quién sale más perjudicado de todo esto? Los que ganan dinero con ello. Por eso, el peso de la cultura patriarcal es tan fuerte y tiene tanto interés en perpetuarse en el tiempo, y por eso nos cuesta también tanto luchar y acabar con él. Hablando de la cultura patriarcal, hablando del patriarcado, hablando de esta cultura histórica y tradicional de relación entre los hombres y las mujeres, de dominio y de sumisión, me gustaría ponerme en este caso ya las gafas de género y ver cómo con ejemplos prácticos de la vida, cómo esta perspectiva de género la tenemos que aplicar para entender determinadas situaciones y hacer una lectura diferente de ellas. Por ejemplo, estoy pensando, a nosotros, a nuestras hijas, les decimos, ten cuidado por donde andas, no vayas sola por la noche por ahí que te puede pasar algo. No te pongas esa minifalda, no vaya a ser que tengamos un problema. ¿Ok? Yo también tengo una hija y confieso que a veces le he dicho, ten cuidado por donde vas. Porque la quiero, porque estamos velando, ¿está bien? Por ella. Pero ahora nos vamos a poner las gafas de género. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? En el fondo, estoy limitando sus derechos. Estoy limitando su derecho a que se vista como quiera, a que circule libremente por la calle. Estoy limitando incluso su derecho a su propia autonomía personal. ¿Es que ese es el mensaje que yo tengo que dar a mi hija? ¿O no sería más bien, no, tú eres libre? Yo a mi hijo lo que le tengo que decir bajo ningún concepto
puedes decir que porque esta chica se puso una minifalda, ella te provocó. Esa es la otra lectura. Bajo ningún concepto tú tienes ningún derecho a tocar o a mirar mal a esa chica solo porque lleva una minifalda. Bajo ningún concepto, porque una chica vaya sola por la calle por la noche, tú tienes algún derecho de intimidarla, de asustarla o de hacerla cualquier cosa. Otro ejemplo, la prostitución. Vamos a hablar de consumidores y de personas en situación de prostitución. Cuando hablamos, por ejemplo, del cliente, pues, sin gafitas de género, el cliente pues es una actitud, ser cliente de prostitución, ser consumidor de prostitución, es una actitud realmente tolerada, no cuestionada. Habrá gente que no le guste y no vaya, y hay gente que sí le guste y vaya, porque está tolerada. Pero ahora vamos a ponernos, y como se paga un dinero, pues ¿dónde está el problema? Estoy hablando de personas adultas, porque está claro que con menores las cosas parecen estar más claras. Pero el problema empieza cuando hablamos de personas adultas. Ahora vamos a ponernos las gafas de género. ¿Qué pasa con ese cliente? ¿Ustedes piensan que a ese cliente le importa lo más mínimo que la persona, que la mujer que tiene al lado, sea víctima de trata o no? ¿Ustedes piensan que a ese cliente le importa si ha sufrido, si está pasando por una mala situación? ¿Le importa? Nada, al revés, no quiere saber nada. Los clientes dicen a las mujeres, no, quiero que seas cariñosa y quiero que sonrías. A todas les dicen quiero que sonrías y quiero que seas amable. Porque el cliente compra una fantasía y él cree pagar por esa fantasía. Pero, hablando técnicamente, imaginemos que estamos ante una víctima de trata. Esa víctima de trata no quiere, bajo ningún concepto, estar con ese señor, ni mantener relaciones sexuales con ese señor. Ese consentimiento, entre comillas, está totalmente viciado. Y eso técnicamente, mantener relaciones no deseadas con una persona y ser forzada a realizar actos sexuales no deseados, ¿cómo se llama? Se llama violación. Y desde las gafas de género podemos pensar, esto es una violación pagada. Pero nadie habla de esa manera, porque no nos ponemos las gafas de género. Y no nos olvidemos que la mayor parte, más del 80% de las personas que están en situación de prostitución son víctimas de trata. Son personas que están siendo violadas todos los días y muchas veces al día. Y nadie me puede decir que ese señor no tiene una responsabilidad en esa violación. Pero para verla, para aceptarla y para visibilizarla, nos tenemos que poner las gafitas de género. Otro ejemplo del patriarcado. ¿Cómo educamos a nuestros niños y a nuestras niñas? A ver, a las niñas hay que enseñarlas, tenemos que enseñarlas a decir que no. No nos han enseñado a decir que no. Somos totalmente propietarias de nuestro cuerpo y totalmente responsables de nuestras decisiones. Nadie nos puede obligar a hacer lo que no queramos. Esto lo tienen que entender las niñas. Pero es que los niños también tienen que entender que ese no es un no de verdad. Tienen que aprender a respetar ese no. No esa idea patriarcal que tenemos de, no, las mujeres cuando le dicen no, en realidad, pues quieren decir que sí. Hay que insistirlas, es que es como una pose. No, no es no, bajo ningún concepto. Esto también es difícil, pero hay que intentarlo. Esto es trabajar por la igualdad. Otro ejemplo que estaba pensando, el lenguaje. Es que ni caemos en el lenguaje que utilizamos todos los días. Pero es muy importante. Por ejemplo, en mi país, yo creo que aquí también, lo peor que se le puede decir a una persona es, eres un hijo de tal. Ustedes me entienden, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ser eso, es lo peor que te puede pasar en la vida. En el imaginario popular. ¿Quién de la sala que estamos aquí queremos que nuestra hija o nuestra hermana se dedique a la prostitución?
De verdad, seamos sinceros, ¿quién? Pero lo peor que le puedes decir a una persona, eres un hijo de tal. Yo llevo muchos años trabajando con víctimas de violencia de género, de víctimas de violencia de pareja, y todas, pero la inmensísima mayoría, y me excuso por el término que voy a utilizar, la inmensísima mayoría de las mujeres que han sido víctimas confiesan lo mismo. Mi pareja me mata, me pega, me insulta. ¿Y saben lo que me dicen? Eres una puta. Me excuso por el término utilizado. Es lo peor. Entonces, no hablemos de que este es un trabajo como otro cualquiera. No hablemos de que, ¿qué pasa si son personas porque ellas quieren? Que ese es otro tema también muy importante. Bueno, me voy a dar mucha prisa, que ese es otro tema muy importante. Por ejemplo, cuando hablan desde la perspectiva de género, nos volvemos a poner las gafas. Yo hablo mucho de prostitución y pregunto mucho a la gente porque me interesa mucho saber, porque detrás de la trata hay unos fines de explotación. Hay que hablar de esos fines de explotación. Si detrás de la trata hay fines de trabajo forzoso, hay que desvelar, desenmascarar cuáles son esos trabajos forzosos para que se entienda. Y si detrás de la trata lo que se esconde es la prostitución, hay que hablar de prostitución, porque si no, no entendemos la trata. Y yo cuando pregunto a las personas, ¿y qué piensas de la prostitución? ¿La prostitución es un trabajo? ¿No es un trabajo? Híjole, casi siempre todo el mundo me responde, ay, sí, pero hay algunas que lo hacen porque quieren. Y yo les digo, entonces yo me pregunto, madre mía, ¿cuántas conoces que hacen eso porque quieren de verdad? Yo conozco bastantes pocas. Y llevo muchos años trabajando en eso. ¿Cuántas? Frente a los miles de personas que están ahí porque están siendo forzadas. Pero si nos ponemos las gafas de género, entendemos por qué siempre las personas dicen eso. Porque en realidad no queremos enfrentarnos a un problema que es una injusticia de género. Entonces preferimos pensar que como esto hay gente que lo hace voluntariamente, pues ignoramos todo lo demás. No. Es que la inmensa mayoría de las personas que están en situación de prostitución están siendo explotadas y están siendo tratadas. Y en eso tenemos que focalizar nuestro esfuerzo. Bueno, me dicen que tengo poco tiempo. Quisiera acabar esta intervención hablando de cómo desde la perspectiva de género podemos aplicar nuevas políticas públicas y nuevas políticas de intervención. Pues claro, primero poniendo en marcha programas de rehabilitación, de reinserción de víctimas que tengan en cuenta las características y las circunstancias de las mujeres, con personal altamente especializado en discriminación, en género, en violencia de género, en trata, que es especializado y sensibilizado. También con capacitación y, por ejemplo, poniendo en marcha programas de sensibilización social que tengan en cuenta, por ejemplo, la demanda masculina, lo que hablábamos antes. Los que consumen prostitución, los que consumen trabajo forzado, permítanme hablar así, tendrán alguna responsabilidad. Esa parte habrá que visibilizarla. Habrá que hacer programas, sobre todo, de salida de la prostitución, de alternativas reales de empleo, de alternativas reales de salidas laborales para las personas que están siendo explotadas, porque podremos hacer y decir todo lo que queramos, pero si esas personas no tienen una alternativa real para salir de esa situación, no van a salir. Nosotras nos encontramos con mujeres todos los días que ante la falta de oportunidades reales y de alternativas reales nos dicen, no, es que yo me quiero volver. Pero no es que yo me quiero volver, es que no tengo otra donde ir. Ahí están las alternativas reales. Organicemos programas de microcréditos para las mujeres. Organicemos programas de inserción laboral de verdad. Y además les voy a decir una cosa, y ya para acabar. Poner en marcha políticas públicas que tengan en cuenta la perspectiva de género va a tener un efecto multiplicador en el tiempo y en el espacio que va a ser increíble, que lo que va a hacer es mejorar la salud de esta sociedad y mejorar el termómetro de la igualdad. Porque cuantos más programas adaptados a la realidad de las mujeres que están en situación de explotación haya, más efectivos serán y más personas van a ser rehabilitadas.
Cuantos más trabajo, y esto va a beneficiar a la sociedad. Cuantas más políticas públicas haya de igualdad de oportunidades laborales, más personas van a poder salir de esa situación y menos esclavas potenciales va a haber en el mercado para el mercado de la trata. Efecto multiplicador. Cuantas más campañas hagamos de sensibilización social que tengan en cuenta esta perspectiva de género, más se va a producir paulatinamente y poco a poco un rechazo social, que es de lo que se trata, a cualquier forma de discriminación contra las mujeres, a cualquier forma de violencia, a cualquier forma de trata. Rechazo social. Y todas estas medidas se multiplicarán y lo que producirán es una sociedad más justa y más igualitaria. Por lo tanto, yo sí que animo y creo muy fervientemente en la perspectiva de género como medida para luchar muy eficazmente contra la trata de mujeres y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Estuvo excelente. Hoy nos preparamos rápidamente, sin quitarle más tiempo, para escuchar a la maestra Nuria Gabriela Hernández Abarca, licenciada en Derecho, especialista en Comercio y Arbitraje Internacional por la Universidad del Pedregal, maestra de Ciencias Penales, Criminología y Medicina Legal Forense por la Facultad del Derecho de la Barra Nacional de Abogados, maestra en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y con el diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. Ha sido asesora jurídica por oposición y asesora parlamentaria por más de 20 años en la Cámara de Diputados. Durante los últimos 10 años se desempeñó como directora de Estudios Jurídicos de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género en el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Ha participado en la elaboración de iniciativas y sustentación de dictámenes legislativos en diversas materias de manera específica en temas de derechos humanos, participación política, derechos de la infancia, perspectiva de género, desarrollo rural, justicia y medio ambiente. Ha sido ponente en diversos seminarios, foros y congresos, diversas entidades federativas, por los temas de armonización legislativa, trata de personas, derechos humanos de las mujeres, violencia familiar, adicciones y género y derechos de la infancia, y autora de varias publicaciones en esta misma materia. Actualmente es investigadora y asesora en temas de derechos humanos e igualdad. Le damos la bienvenida a la maestra Nuria Hernández. Gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Perdón por llegar tarde, vengo de bien lejos y está lloviendo horrible. Pero bueno, ya estamos aquí y para mí es un honor estar en este lugar. Agradezco al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la Comisión Unidos contra la Trata, porque efectivamente todo lo que acaba de decir Marta, pues es más que la verdad. Es decir, todos los temas que tienen que ver con derechos humanos de las mujeres, en específico la trata de personas, pues atraviesa por este análisis desde la perspectiva de género. Desde mi experiencia en el Poder Legislativo, lo que yo pude observar es que todavía tenemos un camino bien largo para poder contar con leyes que tengan esta perspectiva de género. Reciente tenemos 2007 las leyes de igualdad y de violencia, y que aún así todas esas leyes todavía no abordan la totalidad de los problemas a los que las mujeres y las niñas en este país nos enfrentamos. Uno de ellos es el delito de trata de personas. Desde la redacción de la norma hasta la aplicación de la norma, aquí supongo que hay muchas abogadas y abogados, supongo que casi todas somos abogadas y abogados aquí. Ustedes sabrán y se enfrentarán todos los días a estos problemas para la aplicación de la norma desde esta perspectiva. La integración de las carpetas de investigación, la redacción de las sentencias, todas ellas se enfrentan a estos problemas que Marta decía, a la cultura patriarcal, a una cultura misógina, a una cultura donde a las mujeres se nos observa como cosas, ¿no? Como cosas, y desde una mirada donde las mujeres estamos acostumbradas a que se nos trate así.
Entonces, yo traía una presentación que básicamente casi repite lo mismo que Marta, entonces voy a eliminar esa parte y me voy a concentrar en una palabra y es invisibilidad. La trata de personas es uno de los delitos de género, ¿no? Como puede ser también el feminicidio, como puede ser la violación, que en general todos los delitos de género tienen un punto en común y es la invisibilidad de esta violencia y la naturalización de la violencia. Desde que somos pequeñas y pequeños nos enseñan a relacionarnos entre nosotros de manera diferenciada. Hay un video muy interesante que no lo traigo, pero se los puedo pasar, creo que van a mandarles las presentaciones, donde a las niñas, las mamás, sale la imagen de una niña jugando en el parque y llega un niño y la avienta, ¿no? La niña se cae y la mamá, y seguro nos vamos a ver reflejadas en esta imagen. La mamá llega y le dice, no, párate, es que me aventó y me dijo que olía a popó, ¿no? Eso dice la niña. Y entonces la mamá le dice, no, lo que pasa es que a él le gustas, ¿no? Y entonces es una forma de expresarte que le gustas. Y así crecemos muchas, pensando que la forma de relacionarnos con las personas o los hombres, ¿no? Es a través de la violencia. Y los hombres crecen pensando que la forma de relacionarse con las mujeres es a través de la violencia. En nuestras casas, ¿cómo nos decían cuando éramos chiquitos? Que las mujeres teníamos que ser ¿cómo? Modositas, ¿qué más? Sumisas, obedientes, estar siempre sonriendo. ¿Nos dijeron eso o no? ¿Y a los hombres cómo les dijeron que tenían que ser cuando eran niños? Machos, valientes, ¿qué más? Pegalones. Yo me acuerdo, en muchos foros que he hecho esta pregunta, siempre me dicen, con las 3 Fs, ¿no? ¿Sí saben las 3 Fs? Feo, fuerte y formal, ¿no? Y entonces el tema es que así nos educaron desde que somos pequeños y pequeñas, nos enseñaron estas cosas. Por ejemplo, cuando nos vamos a casar, a las mujeres, ¿qué nos decían las abuelitas? Es la cruz que te tocó cargar. Tienes que hacer lo que tu marido te diga. ¿Recuerdan esa frase de es la cruz que te tocó cargar? Bueno, todavía lo dicen. Yo trabajo, como escucharon, me trabajé muchos años en el Poder Legislativo. Decidí salir y estoy trabajando en algunos estados, entre ellos Michoacán. Y cuando llego a las comunidades a platicar con las mujeres sobre este tema, me dedico a capacitar para las mujeres identifiquen que están viviendo una relación de violencia o que se encuentren en ese momento en donde están paradas en este tema. Esos son los comentarios que dicen, ¿no? Es la cruz que me tocó cargar, pues es el marido que escogiste, ¿no? Así son las cosas, mija, te tienes que aguantar, ¿no? Y pareciera, escucho ahorita a Marta y a Rita decir, no, es que yo crecí en otro planeta o viví en otro mundo. Y pensamos, justo ese es el planteamiento. Pensamos que estamos en otra realidad alterna, pero no estamos en otra realidad alterna. Al igual que la trata de personas, la violencia sigue siendo exactamente la misma que hace un montón de años. Un montón de años. El nombre cambia, como bien decía Marta, antes era trata de blancas, ¿no? Y de hecho todavía en muchos lugares se sigue utilizando el término trata de blancas. ¿Y qué hace referencia el término trata de blancas? Que ya no está bien utilizarlo así. Pero ¿a qué hace referencia? A eso, a que históricamente las mujeres estamos pensadas desde una sociedad misógina, una sociedad machista, donde las mujeres somos objeto, ¿no? Donde a las mujeres nos dicen tienes que aguantarte porque pues es la cruz que te tocó cargar aunque te estén matando, ¿no? La relación entre la violencia, el delito, por ejemplo, de feminicidio y la trata de personas es una, ¿no? La invisibilidad de la violencia y la tolerancia hacia la violencia, la naturalización de la violencia. Todos aquí, todas aquí, caminamos unos metros y podemos ver trata de personas. O sea, la tenemos a la vista. Cuando decimos, ay, no, es que esto no me pasa a mí, o esto no me pasa acá, ¿no? Yo escribí un libro que se llama A mí no me va a pasar, lo pueden bajar de internet, está en un PDF gratuito.
Y justo ese es el tema de ese libro. El pensar que a mí no me va a pasar es el problema del tema de la violencia contra las mujeres. Y no nada más, ese libro se trata, pero hablo en general de violencia contra las mujeres. Siempre pensamos que esas cosas que son feas, ¿no? Por ejemplo, la trata de personas o la violencia extrema contra las mujeres, sí. A mí no me va a pasar. Sí, es mío. Bueno, no mío, no. Lo escribí y hay muchas autoras más ahí, pero ahí participo en ese libro. Está en internet de descarga gratuita. A lo que iba es la violencia de género, el feminicidio, la trata, todos estos delitos están íntimamente relacionados. Y tiene que ver con que nosotros como sociedad cerramos los ojos y decimos, ese no es mi problema, es el problema de la señora que está al lado, ¿no? O a mí no me va a pasar eso nunca porque pues yo vivo en una clase social alta, o a mí no me va a pasar nunca porque yo soy abogada y soy abogado y soy bien fregón y nunca me voy a poder caer en ese tema. Y la verdad es que a todas y a todos los que estamos aquí, estemos en una condición económica buena, en una condición social buena o no la estemos, somos potenciales víctimas del delito de trata de personas. Así como somos potenciales víctimas del delito de trata de personas, pues también somos potenciales, bueno, no quisiera decirlo así, pero es decir, cualquier persona puede ser un tratante. Las leyes han avanzado bastante en este tema y un avance que me parece significativo en el tema de identificar la perspectiva de género en el delito de trata de personas es cuando se incorpora, ¿no?, la prohibición o la identificación del delito de trata por matrimonios forzados o serviles. Es una de las modalidades del delito de trata de personas. Antes no estaba contemplado como trata de personas. Ustedes saben que en todo el país es un uso y costumbre en muchos lugares. Y eso es un problema, porque en muchas comunidades aún, y con ese artículo, aún y con una ley de acceso, aún y con la ley de discriminación, una ley de igualdad, a las niñas las siguen vendiendo en las comunidades. Y las venden por 50 pesos, por un cartón de cerveza. Eso luego lo oímos, ay no, eso no pasa. Se los digo que sí pasa, yo lo he visto. O sea, por 50 pesos, un cartón de cerveza, a la niña la venden. Y esa niña termina siendo, pues, violada, ¿no?, cuando son menores de edad. Y en la prostitución ajena cuando son mayores de edad. ¿Y qué pasa? Fíjense, es lamentable. ¿Qué pasa cuando a esa niña, la persona que la compra o su tratante, la regresa? Porque no, pues ya no le funcionó, ¿no? Porque así he visto casos en algunos estados de la República. La regresan de donde se la llevaron, de donde la compraron. ¿Y qué creen que pasa con esa niña? La familia no la quiere, por lo que acaban de decir, por estos estereotipos de pensar que a las mujeres que tuvieron una historia de esta naturaleza, ¿no?, a las mujeres que ejercen la prostitución, pues no las quieren, por estos condicionantes de género en el que vivimos, donde nos dicen que desde chiquitas que si tú quieres ser una buena mujer, pues tienes que ser una mujer que dedicada a la casa, ¿no?, y que tienes que ser una mujer que no use minifalda y que cierre las piernas cuando se siente. Esas cosas nos las dijeron y las traemos, a lo mejor todas y todos los que estamos aquí, pues ya tenemos muchos años de estudio, ¿no?, y muchas otras formas de pensamiento, incluso a lo mejor ya no pensamos igual que nuestros padres, pero esa idea la tenemos aquí en la cabeza. Aquí la traemos y luego se nos sale, como decía Marta con el tema del lenguaje. ¿Cuántas de las que estamos aquí, siendo totalmente honestas, hemos criticado a una mujer que pasa enfrente de nosotros cuando trae una minifalda y un super escote? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Claro que lo hacemos, porque estamos construidas y educadas desde ese lugar donde las mujeres pues nos quieren nada más santas, ¿no? Y nosotras también somos parte de ese problema, nosotras también somos parte del problema, porque luego escucho cuando hay conferencias que todo se lo echamos también a los hombres, el tema. Y no es cierto, también somos parte del problema. No todo, en menor, mucho menor medida. Pero, por ejemplo, yo regreso al tema de la empatía y de la sororidad, ¿no? Muchas de estas mujeres que salen de esa realidad y que quieran regresar a sus hogares, pues las mamás mismas los rechazan, ¿no? Pero por estos condicionantes de género de los que hemos hablado. Entonces, yo pienso que hablar de trata de personas sin hablar de violencia contra las mujeres, pues es un error,
no se puede y se tiene que empezar a hablar. A mí me parece que este es un tema que en pocos lugares o en pocos foros se hace esta relación de la violencia de género con la trata de personas. No se identifica. Tan es así que la ley de trata de personas solamente habla en un párrafo sobre la violencia, sobre la perspectiva de género. No habla de la trata como una modalidad de violencia. Solo dice que el análisis de la legislación de trata de personas tendrá que pasar por el principio de la perspectiva de género. Y yo estaba ahí cuando se redactaron todos los artículos de la ley y fue nada más como pasa con el tema del género cuando se están redactando normas, pues es que hay que meter el principio, ¿no? El principio de la perspectiva. Y ya déjalo, y ya como si por arte de magia, ese solo párrafo se pudiera meter por todos los artículos para el análisis. Eso no pasa, ¿no? Las leyes en materia de trata de personas tienen que analizarse desde esa perspectiva, ¿no? Cuando una mujer llega a denunciar que logra escaparse, llega a denunciar al Ministerio Público una realidad como esta de prostitución forzada, ¿qué creen que les dice el Ministerio Público? ¿Hará realmente un análisis desde esta perspectiva de género? ¿Qué les dice a esas mujeres? Lo que dice Marta, pues es que ¿por qué no te podías haber escapado antes? Pues la puerta del burdel estaba abierta, ¿por qué no te saliste? ¿Por qué no se salen las mujeres de esa realidad? Están amenazadas, están condicionadas, ¿qué más? Tienen un tema ahí psicológico y lo que dice Rita, es tanta la carga social que hacemos en este tema de la violencia contra las mujeres que decir, ¿cómo le voy a decir a mi papá? Y es cierto, muchos dicen eso. ¿Cómo le voy a decir a mi papá? Pues que me prostituían 30 veces al día, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo el tema de la violencia de género, que culturalmente lo traemos en la cabeza, por resultado no permite que en muchas ocasiones las mujeres tengan realmente un acceso pleno a la justicia y a sus derechos humanos. Entonces es una cadena de hechos que yo entiendo. La violencia nos la enseñaron, la vivimos, la respiramos en los comerciales, en las imágenes de las revistas. Yo las invito a que hagan un ejercicio ahorita, que aquí saliendo compren una revista, la que quieran, menos de TV Notas y eso porque hay, ¿no? Pero cualquier revista de moda y analicen las 90 páginas que hay de comerciales y las 10 de contenido, ¿no? Todas las de comerciales tienen un mensaje misógino hacia las mujeres, donde las mujeres nos exponen como una cosa. El otro día iba caminando y había una panadería y en la panadería había afuera un cartel de una mujer en una tanga, ¿no? Pan. Y yo digo, ¿neto? O sea, ¿tiene relación esa imagen con...? No, ¿no? Y así nos vamos, las llantas, las vulcanizadoras, todo, ¿no? Porque eso es lo que la sociedad piensa de nosotras, que somos unas cosas, y tiene que ver con el delito de trata y tiene que ver con el delito de violencia de género. Otro concepto que atraviesa todos estos temas, la misoginia. ¿Saben qué es la misoginia? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? A ver, ¿qué es? Ese es el punto. La misoginia es el odio o la aversión de los hombres hacia las mujeres. ¿Qué otro delito de género está relacionado total y absolutamente con la misoginia? El feminicidio. Entonces, dos delitos que atentan la dignidad humana de las mujeres, los más graves contra las mujeres, feminicidio y trata de personas, tienen como eje común la misoginia. Y la misoginia que nos enseñan desde chiquitas y chiquitos y que nosotras también enseñamos y no nos damos cuenta. Hay un experimento súper bueno que está en internet, ustedes pongan en discriminación racial en México, y es un estudio que hacen a niños y a niñas, creo que ese es en Puebla, y entonces ponen dos habitaciones, entonces llegan los papás y le dicen, oye, ¿tú enseñas a tus hijos a ser discriminador? Ay, no, ¿cómo crees? No, yo soy maestra en derechos humanos, ¿tú crees que yo voy a enseñar eso a mis hijos? ¿Seguro que no enseñas a tus hijos a ser personas que discriminan? No, te lo prometo. Ok,
meten a los niños en la otra habitación. Y entonces les ponen 2 muñecos, seguro han visto ese video. Un muñeco negro y un muñeco blanco, ¿no? Y entonces les empiezan a hacer preguntas a los niños. Es impactante ese video. Y entonces les dicen, ¿cuál es el muñeco feo? El negro. ¿Cuál es el muñeco malo? El negro. ¿Cuál es el muñeco? ¿Qué muñeco te da miedo? El negro. ¿Qué muñeco le tienes desconfianza? El negro. Y cuando llegan a la pregunta de ¿a quién te pareces? Pues los mexicanos somos morenitos, ¿no? Y morenitos. No todos, pero la mayoría. Esos niños eran morenos, ¿no? Y morenos. Cuando les dicen ¿a qué muñeco te pareces? Pues los niños se enfrentan a una crisis, porque ya dijeron que esos muñecos a los que ellos se parecen eran los malos, los feos, a los que les tenían miedo, ¿no? Entonces, cuando salen los papás de ahí, pues están impactadísimos, ¿no? Bueno, hay una niña que dice, es que me da desconfianza su raza. ¿Su raza será una palabra que los niños ocupen diariamente? Pues no, no es como que se paren y digan, hoy la raza, ¿no? Es algo que los papás decimos, ¿no? ¿A qué voy con este ejemplo de la discriminación racial en México? Que no nos damos cuenta lo que le estamos enseñando a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, tenemos muchas niñas víctimas de trata de personas en la modalidad de prostitución forzada o pornografía forzada, donde las niñas están ahí en esa realidad de trata de personas porque quisieron ser modelos, porque en la casa y en la escuela y en todos lados nos dicen todos los días que las mujeres más hermosas son las mujeres que están súper delgadas y que son modelos exitosas, ¿cierto o no? Y entonces, ahora nos lamentamos de una realidad de trata de esta naturaleza, pero también como sociedad estamos empujando a las niñas a esta situación. Los concursos de belleza de niñas de 3 años, que son muy famosos en Estados Unidos y que ahora aquí, yo he visto en 4 estados de la República, lo sacan como la gran acción del gobierno de un concurso de niñas en trajes. Ayer vi unas niñas en lencería. ¿Qué estamos haciendo con eso? Fomentando 2 cosas. Que estas personas que se dedican a la trata y a la prostitución pues encuentren un nicho, ¿no? Y 2, haciéndoles un destino lamentable a nuestras hijas. Y ese es un ejemplo nada más que vemos del delito de trata desde una perspectiva de género, ¿no? Y podemos hablar de muchos así. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, las trabajadoras del hogar en nuestra casa. ¿Cuántas y cuántos de los que estamos aquí no conocemos a una señora que tiene una niña que se trajo de Puebla desde los 12 años o desde Tlaxcala o de Veracruz y que la tiene viviendo en condiciones infrahumanas? ¿Sí o no? Y entonces lo que hacemos es cerrar los ojos, ¿no? Y ahí otra vez 2 realidades se cruzan. Niñas cuyo único destino, les dicen sus padres, es estar en el servicio doméstico. ¿Sí o no? Por una cuestión de género, por una cuestión de violencia de género. Y la otra, la sociedad que tolera la violencia contra las mujeres y que no sabe que ahora eso es delito de trata de personas, ¿no? Ese es el otro ejemplo. Otro ejemplo, ya dijimos el matrimonio forzado, la adopción ilegal de las niñas. ¿Cuántas niñas no están en adopción en los estados de la República de manera ilegal? ¡Un montón! ¿Y esas niñas para qué son ocupadas? ¿Ustedes creen que, no digo que todas, ¿no? Bueno, si es de manera ilegal, algo turbio debe de haber ahí, ¿no? Pero ¿a qué van esas adopciones? Pues son niñas que van a terminar siendo trabajadoras domésticas sin paga, como esclavas, o las van a prostituir en muchos casos, ¿no? Otra realidad vista desde la perspectiva de género que termina en el delito de trata de personas. Así nos podemos ir por cada una de las modalidades. Los trabajos forzados en los campos de cultivo. ¿Quiénes son las que llevan a los niños a los campos de cultivo para el trabajo forzado? Las mamás. Y no tiene que ver nada más porque ellas quieran que sus hijos sean explotados, tiene que ver con pobreza, ¿no? Tiene que ver con desigualdad, tiene que ver con migración, se quedan solas, tienen que llevar a los hijos, ¿dónde los dejan? Cada niño implica un dinero extra, una mano de obra extra, ¿no? Entonces, los invito a que pensemos
en estos conceptos claves. La trata de personas, al igual que la violencia de género, no va a desaparecer mientras no cambiemos la cultura como pensamos. Mientras sigamos diciendo a los niños que se tienen que conseguir una novia bonita y delgada porque las otras no sirven, ¿no? Mientras sigamos diciendo que la forma de relacionarnos entre nosotros es a través de la violencia. Y entonces las niñas, claro, que en un trayecto de camión pueden ser enganchadas por un hombre que les habla bonito, ¿no? Esta idea del amor romántico. Yo les decía el otro día en una clase, a ver, ¿quiénes de todas las que estamos aquí hemos recibido un anillo de compromiso? ¿Quiénes? ¿Nadie está comprometido, casado? Ok. Y no desde que somos pequeñitas estamos pensando en que nos den un anillo de compromiso. Bueno, ya está. Empresas que se dedican a hacer ese día el más especial de la vida de las personas, ¿sí o no? ¿Qué dice el anillo de compromiso con relación a la perspectiva de género? ¿Qué hace a una persona cuando te da un anillo de compromiso? Es un tema de posesión, ¿sí o no? A ver, los hombres, ¿por qué no usan también un anillo de compromiso? Solo de matrimonio. ¿Se dan cuenta? En cosas tan triviales, digámoslo de alguna forma, ¿no? Estamos viendo una carga de control sobre las mujeres impresionante. Bueno, hasta soñamos con el anillo de compromiso. Me lo regaló una amiga. No, mi amiga, eso fue muy extraño, pero eso, o sea, pensamos, nos sentimos bien contentas, hacemos una fiesta, porque ya alguien nos dijo que somos de su propiedad. ¿Sí o no? Y así podemos irnos un montón de ejemplos que lo que nos van a decir que el problema de estos delitos tiene que ver con esta forma en la que nos educan y en la que seguimos educando a nuestras niñas. Entonces, muchas razones existen para tener estos datos que decía Marta, evidentemente todos los datos estadísticos de todos los países, de todas las organizaciones, te dicen que las víctimas, que el mayor número de víctimas de trata de personas, pues son las niñas y las mujeres, ¿no? Y esto te tiene que ver, ya lo dijimos, con la invisibilidad de la violencia. La cerramos los ojos. Esta frase de lo que pasa en la casa se queda en la casa, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa, ¿sí o no? Ese fue un problema para la legislación en materia de violencia. O sea, la legislación en materia de violencia atravesó esa resistencia. Decir, no, es que la violencia pasa dentro de la casa y las autoridades no pueden entrarle al tema porque es una cuestión privada. No. La violencia no es una cuestión privada, la violencia es una cuestión pública. Y entonces así se modificó la legislación y pudo entrar el Estado. Los estereotipos de género, ya dijimos, y los roles, cómo nos enseñan a ser mujer, ¿no? Cómo nos enseñan a ser hombres, cómo nos piden que seamos como mujeres y como hombres, aunque no nos guste, ¿no? Y ahí andamos por la vida queriendo encajar en esos estereotipos de género. Y si no encajamos, pues nos sentimos como de otro planeta, ¿no? Las representaciones, el machismo, ¿no? Y la cultura de violencia hacia las mujeres, ya lo dijimos todo el tiempo, el machismo, la misoginia, todo esto, el patriarcado, ¿no? Todos estos conceptos, la cosificación de las mujeres, la desigualdad, la feminización de la pobreza y la discriminación en el acceso laboral. Todas estas cuestiones pues que orillan a muchas de nuestras niñas y a nuestros niños a hacer cosas que terminan en una red de trata de personas. Es importante que todas y todos los que estemos aquí nos llevemos en la cabeza que trata no nada más es prostitución ajena y pornografía, porque en muchos estados cuando yo les pregunto, ¿y qué entiendes por trata? Pues es que cuando obligan a las mujeres, ¿y qué más? No, pues nada más, ¿no? No, hay muchas modalidades del delito de trata que todas tienen que ser analizadas desde esta perspectiva, que todas y todos tenemos que conocer, porque por ejemplo, un día un señor, han visto en todos los cruceros a los señores y a las señoras adultas mayores que las ponen en una silla de ruedas a pedir limosna. Eso es trata de personas, ¿sí o no? Pero ellos creen que ese señor es bien bueno, el que pasa por todos sus amigos ahí, por todos los señores adultos mayores de esa calle, y así me lo dijo. Es que ese señor es bien buena gente, pasa por todos nosotros, y entonces nos sube al carro, nos deja en la silla de ruedas y nos da una torta cuando termina. Y a veces nos da 10 o 20 pesos, pero pues ya nos dio de comer, nos está haciendo un favor, no les está haciendo un favor, los está tratando,
¿no? Pero como sociedad no conocemos esas modalidades, como autoridades tampoco lo conocen. La capacitación a las autoridades en este país es un reto y un pendiente permanente. Fui a dar un taller de trata a jueces, no voy a decir el estado, pero ahí decían, bueno, a ver, ¿y cómo haces, cómo fundamentas tus resoluciones? Pues con el Código Penal. Ajá, ¿y qué más? Pues con el Código Penal, ¿pero qué? ¿Con qué otra ley de tu estado? Con el Código Penal. Ajá, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el Protocolo de Palermo, y la CEDAW, y todos los demás instrumentos que te dan herramientas para tu fundamentación no existen porque no se conoce el delito. Entonces, para cerrar, empatía hacia las personas que están viviendo este delito, ¿no? Como sociedad, ser empáticos a lo que le pasa al de al lado, porque se nos olvida. Antes yo me acuerdo que conocíamos el nombre de nuestro vecino, ¿no? Y hasta los hijos que tenía, y si había casado con Chonita. Ahora no conocemos ni quién vive al lado de nosotros. Bueno, es más, no sabemos ni el nombre de la persona que trabaja al lado de nosotros. ¿Cierto o falso? Por eso este problema y muchos otros más. La sociedad está siendo una sociedad donde no me importa lo que te pase a ti. Mientras yo esté bien, no me importa lo demás, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y pues cualquier duda, queja o comentario, aquí creo que vamos a abrir una ronda, ¿verdad? Un aplauso, creo que definitivamente es un tema que no podemos ignorar, y yo creo que despierta como muchas inquietudes en todos nosotros, y creo que debe de haber algunas preguntas por ahí. Vamos a tener unos momentitos para preguntas y respuestas. Si usted tiene una pregunta, levante la mano y por ahí van a estar pasando el micrófono a cualquiera de nuestras dos ponentes. Y tenemos solamente unos minutitos, así es que si tiene ahí una inquietud o quiere saber un poquito más sobre algo, levante la mano rápidamente. ¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, agradecerles estos aportes que nos hacen aquí en esta Casa de Justicia. Muy valiosas cada una de sus aportaciones. Y yo nada más me gustaría hacer una precisión en torno al tema o al concepto de misoginia. No sé si escuché mal, pero me pareció que se refirieron como el odio de los hombres hacia las mujeres. Acabo de revisar el diccionario de la Real Academia y solamente establece que es la aversión hacia las mujeres. No establece nunca que sea como tal el odio de hombres a mujeres. Ese sería un primer punto que me gustaría, pues sí, comentarlo, ¿no? Y el segundo tiene que ver con la fundamentación que refirió al final de las sentencias en relación a los jueces. Aquí establecía sobre la necesidad de utilizar el protocolo de Palermo, pero si no mal recuerdo, el día de ayer nos dijeron que este protocolo más bien tenía que ver con derecho internacional humanitario, es decir, de guerra o de grupos armados. ¿Por qué tendríamos que entonces nosotros utilizar en un práctico o en un quehacer diario este tipo de protocolos que propiamente no tienen que ver con nuestra función dentro de un derecho humanitario? Sería todo. Gracias. Gracias. La definición de misoginia que tú dices es la correcta. Yo hacía referencia cuando hablábamos al feminicidio, ¿no? Pero sí, es cualquier aversión contra las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Respecto al protocolo de Palermo, el protocolo de Palermo te habla de trata, ¿no? El protocolo de Palermo es de trata. Y los otros instrumentos que pudieran conjuntar o apoyar, ¿no?, a esta fundamentación, pues es la CEDAW, la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, donde por primera vez en la historia del mundo te dicen que la discriminación es una modalidad de violencia. Y la Convención Belém do Pará, que te habla por primera vez y único instrumento internacional donde te define la violencia contra las mujeres, las modalidades y los tipos. Entonces, yo creo que estuvo bien, que es el protocolo de Palermo, ¿no, Marta? Con respecto a lo que usted comenta del protocolo de Palermo, el protocolo de Palermo es un instrumento internacional que se ocupa del delito de trata, ¿de acuerdo? Es el documento de referencia que las legislaciones nacionales hacen referencia en muchísimos de sus preámbulos porque incorpora una definición internacional de trata. La trata
puede ser transnacional o interna. Puede ser realizada por una persona, por dos, o por una banda organizada, que es a partir de dos o más personas. ¿De acuerdo? Entonces, claro que tiene que ver con la delincuencia transnacional organizada, pero no únicamente. ¿De acuerdo? No únicamente. Es decir, nada impide que en una legislación interna adoptemos la definición internacional de trata del Protocolo de Palermo, aunque no estemos hablando de delincuencia internacional, aunque no estemos hablando de conflicto bélico o de conflicto armado. Nada impide, o sea, no caemos en ninguna incoherencia legal. Nada impide. Entonces, sí, claro que es derecho internacional humanitario, pero también es una definición internacional de trata, que la podemos incorporar en nuestras legislaciones internas, como de hecho es lo que han hecho los estados. Es que yo esto lo tomo precisamente de la ponencia que Sí. hizo la maestra Teresa, creo que de eso es Sí. el nombre, en la que ella nos establecía que más bien tenía que haber sido la Convención Americana de Derechos Humanos, que también habla del tema de trata, el que tendría que ser aplicable para aplicarlo dentro de nuestro derecho. Repito, el tema es en torno a esta precisión que me parece, no sé si yo la haya entendido mal, eso es... No, usted lo ha entendido bien, pero a mí también me sorprendió exactamente, un poco su argumentación. Exactamente, decir, entonces más que nada para despejar todo ese tipo de dudas y no incurrir sí. posteriormente en omisiones o en errores que pudieran ser menoscabo. Es decir, sí, no, pero el Protocolo de Palermo es es el máximo instrumento internacional en materia de trata, referente para los países en sus legislaciones internas. Y repito, nada impide utilizar, aunque no estemos delante de una banda organizada criminal o dentro de una situación donde el derecho internacional humanitario tenga cabida como un conflicto bélico, que es para lo que existe, que utilicemos la definición de trata. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos tiempo para una más? Gracias. Buenos días, pues más que duda técnica, es como un cuestionamiento que personalmente me inquieta y es esta parte, Marta, que decías de, a veces sale mi hija y le digo, pues cuídate, ¿no? O vístete de otra manera, lo que sea, por precaución. ¿Cómo educar realmente sin volverse tan radical o sin volverse tan temeroso? O a lo mejor a alguien sí le interesa, por ejemplo, tener un anillo de compromiso, ¿no? No por la pertenencia, no por el machismo, pero me cuestiono cómo educar en ese sentido a las nuevas generaciones. No sé si soy como clara. Sí. Es una pregunta muy difícil, ¿eh? No tengo la respuesta, lo adelanto. Ni yo. Me encantaría. Pero tiene que ver, claro, es que tiene que ver con lo que hablábamos, esta violencia estructural que impregna toda la sociedad. O sea, objetivamente, ¿qué tendría de malo dar un anillo de compromiso porque te vas a casar? Pero es el significado interno, lo que ella decía, o sea, cómo se empezaron a dar los anillos de compromiso o qué puede significar, ¿no? Entonces, pues puede significar, ahora, a partir de ahora, no es que estemos comprometidos, es que tú estás comprometida conmigo. O sea, es cambiar el significado de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, pero esa violencia está en toda la sociedad. Entonces, claro que si mi hija se pone una minifalda, yo voy a tener miedo si va a determinado sitio porque inevitablemente voy a pensar que le puede pasar algo. Pero es tremendamente injusto que sea así, ¿o no? Lo que hay que cambiar no es que mi hija se ponga una minifalda o no. Lo que hay que cambiar es que la sociedad puede llegar a ser un peligro para mi hija porque se ha puesto esa minifalda. Eso, o sea, hay que dar la vuelta a las cosas. Lo que hay que cambiar es que si a mí me dan un anillo de compromiso, esa persona que me ha dado el anillo de compromiso puede llegar a pensar que yo voy a ser de su propiedad. ¿Me explico? Es lo que hay que cambiar, son los significados. Porque los hechos en sí mismos no son ni buenos ni malos, son los hechos. Es el significado que se da a esos hechos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues yo creo que es un tema que nos deja pensando, ¿verdad?
durante el día se nos vuelven a venir situaciones a la mente y comenzamos a pensar en ejemplos. Yo creo que es muy importante esto que estamos diciendo. Es el símbolo adquiere un significado y la sociedad es la que le da el significado y el entorno en donde estamos criando a nuestros hijos y a esta siguiente generación tiene que ver con ese mensaje que nosotros mismos estamos dando, porque pues el compromiso es mutuo, ¿no? A final de cuentas, cuando nos comprometemos para casarnos. ¿Y qué mensaje entonces estamos dando? Y yo creo que el mensaje empieza desde la casa, pero también en el entorno en donde estamos creciendo y este mensaje que le estamos dando a nuestros hijos de que todos debemos de tener acceso a los derechos por derecho mismo, ¿verdad? Y apuntando específicamente a nuestro tema, pues como nos dijeron nuestras ponentes el día de hoy, todos los temas de derechos humanos de las mujeres atraviesan por la perspectiva de género y no podemos hacer a un lado el tema de trata de personas, no lo podemos ver aislado de la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género, y se vuelve realmente algo muy contundente cuando lo vemos en el contexto de todo lo que compartieron la maestra Marta Torres y la maestra Nuria Hernández el día de hoy. Estamos un poquito cortos de tiempo, así que vamos a darles un aplauso.